Bien, comenzamos hoy con el segundo carácter específico del delito, el segundo adjetivo del delito, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad es el choque de la conducta típica con el orden jurídico, ya no con el orden normativo, sino con el orden jurídico. En la vida de relación y en el ámbito jurídico nuestro, conforme lo dispuesto en la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, todo lo que no está prohibido está permitido. Bien, el ámbito general es un ámbito de libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para resolver múltiples conflictos que estamos resolviendo cotidianamente en nuestra vida de relación, conflictos que se resuelven conforme al derecho, que son indiferentes al derecho, que forman parte del ámbito de libertad de toda la población. Ahora, hay algunos conflictos cuya solución implica una conducta típica, implica una conducta que en principio pareciera ser o es antinormativa. Sin embargo, esa conducta antinormativa forma parte del modo de resolver conflictos conforme a derecho. Entonces el derecho dice, bueno, sí, la conducta fue típica, pero el conflicto se resolvió conforme al derecho. Son conflictos que plantean particularidades, por supuesto, no son el común de los conflictos, sino que un conflicto que implica resolverlo a través de una conducta típica es un conflicto serio, un conflicto problemático. Entonces, el derecho para estos conflictos establece soluciones donde precisa los límites en que la realización de esa conducta típica resuelve el conflicto conforme a derecho. Y estos límites se establecen en las llamadas causas de justificación. Las causas de justificación son las fórmulas legales a través de las cuales se precisan los límites de la conducta típica que resuelve conflictos conforme al derecho. La fórmula general de las causas de justificación se encuentra en el inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal, cuando se refiere al legítimo ejercicio de su derecho. ¿Por qué? Porque las causas de justificación no están solamente en la ley penal, sino que causas de justificación surgen de otras partes del orden jurídico, ¿no? Ya lo dijimos al explicar los caracteres generales, la estratificación, ¿no? El derecho de retención que tiene el mecánico que le llevo el auto mientras no le pago la reparación del automóvil, el derecho de retención que tiene el hotelero, sino del equipaje mientras no le pago el alojamiento, etc. Son todos ejercicios de derechos que prevé otras normas que no son penales. En el ámbito penal, propiamente dicho, las causas de justificación que están precisadas en la ley penal son la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Estas dos causas de justificación son de las que nos vamos a ocupar. Las otras están reguladas en cada una de las ramas del derecho, de modo que no vamos a tratarlas aquí como parte del derecho penal. El injusto requiere que la conducta no se halle dentro de los límites de estos contratipos que son causas de justificación. Las dos problemáticas, los dos contratipos problemáticos de solución de conflictos que están en el Código Penal, como les decía, son la legítima defensa y el estado de necesidad. Cuidado, a través de esto se resuelven conflictos. Lo que le interesa al derecho es que el conflicto se resuelva conforme a derecho. Por eso las causas de justificación son contratipos, pero son contratipos objetivos.
poco importa el animus con el cual el sujeto haya actuado, no tienen elementos subjetivos. Esto está rechazado por gran parte de la doctrina, que pretende que la justificación tenga elementos de carácter subjetivo. Esto es un resabio de derecho penal de autor o más bien de derecho penal de ánimo. Realmente no hay elementos subjetivos, a mi juicio, en las causas de justificación. Si el conflicto se resolvió en definitiva conforme a derecho, objetivamente, el derecho no tiene nada que hacer y el ejercicio del poder punitivo no se puede habilitar en ese caso. Si se habilitase, no sería porque el conflicto no se resolvió conforme a derecho, sino porque le faltó el animus al sujeto activo. Esto es puro derecho penal de ánimo. Vamos a entrar al primer contratipo regulado en el Código Penal, que es la legítima defensa. La legítima defensa se funda en el principio general de que nadie está obligado a soportar lo injusto, matizado, por supuesto, con una elemental solidaridad social que se desprende del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporado a nuestra Constitución a través del inciso 22 del artículo 75. Esta precisión de los alcances de la libertad para la solución de conflictos requiere 4 elementos básicos. Una agresión ilegítima, que la defensa sea necesaria, que además de ser necesaria sea racional y que no haya sido provocada. Esto está en los incisos 6 y 7 del artículo 34 del Código Penal. Agresión ilegítima. Agresión ilegítima es una conducta antijurídica. No necesariamente típica. La conducta antijurídica puede afectar cualquier bien jurídico, pero no es necesario que esa conducta sea típica. Es decir, un molesto, un borrachín que esté gritando a las 3 de la mañana debajo de la ventana, me perturba el derecho al reposo, el derecho al descanso, pero no está realizando ninguna conducta típica. Sin embargo, puedo defenderme tirándole un poco de agua. Correcto, es una legítima defensa. La conducta agresiva, por regla general, tiene que ser una conducta intencional. No digo dolosa, porque como no es típica, no es necesariamente típica, pero tiene que estar voluntariamente, es una conducta voluntaria. Las conductas culposas en general no son agresiones ilegítimas, aunque una conducta culposa sí puede implicar una agresión ilegítima intencional, por supuesto, en otro sentido. Es decir, supongamos que un sujeto quemando rastrojos en su campo se le ocurre quemar rastrojos, con el peligro de que el fuego se traslade a mi campo vecino. Entonces, en ese caso, por supuesto, no tengo derecho a defenderme legítimamente de ese riesgo, de ese peligro para mi bien jurídico, que no está concretado en un tipo porque no me incendió el campo, pero sí en el peligro de que me incendie el campo, y puedo defenderme legítimamente. ¿Pero cómo? Me puedo meter en el campo vecino y le puedo abrir la compuerta de riego para apagar el fuego. Bueno, sí, lo puedo hacer. Es legítima defensa. Por supuesto, la conducta del sujeto no es una conducta intencional, pero es voluntaria. Y sí, en ese caso, evidentemente una conducta voluntaria que pone en peligro un bien jurídico, sí, es una agresión ilegítima frente a la cual puedo defenderme. Bienes jurídicos defendibles en este sentido. Bueno, cualquier bien jurídico, como les decía, con el ejemplo de la tranquilidad nocturna, del derecho al reposo, etc. Sí, son bienes jurídicos que pueden ser defendibles. También son defendibles bienes jurídicos de terceros. Puedo defender bienes jurídicos de terceros, pero tengamos en cuenta lo siguiente: la legítima defensa
es solo contra la agresión ilegítima. La legítima defensa no puede afectar a terceros inocentes. Es decir, cuidado con esto, porque una legítima defensa que afecte a terceros inocentes respecto del tercero inocente es una agresión. Ese es el problema. Es decir, alguien que para defenderse legítimamente de otro empiece a disparar y las balas me pasen zumbando a mí, que no tengo nada que ver, obviamente que para mí eso es una agresión. Eso claramente es una agresión. De modo que la legítima defensa está reservada exclusivamente al agresor, no contra terceros. ¿Esto qué significa? Tengamos en cuenta que la legítima defensa es una causa de justificación y no puede haber legítima defensa contra la legítima defensa. No, esto es imposible. No puede haber una causa de justificación con otra causa de justificación. ¿Por qué? Porque está resolviendo el conflicto conforme a derecho. Pero sí, el tercero afectado, el tercero inocente, el que no participó para nada en la agresión, que no tiene nada que ver con la agresión, no tiene el deber de soportar la conducta defensiva respecto del agresor. En consecuencia, ese tercero sí puede defenderse legítimamente frente al que se está defendiendo legítimamente de otro. Lo que no puede suceder nunca es que el agresor se defienda legítimamente del agredido. Legítima defensa contra legítima defensa no cabe. En cuanto eso que quede claro, por supuesto. La agresión tiene que ser actual, inminente. ¿Qué significa que una agresión sea actual, inminente? No significa que esté en curso. Significa que en cualquier momento puede desatarse. Es decir, el que me está apuntando con un revólver, una pistola, no sé en qué momento va a disparar con la pistola, pero de cualquier modo ya hay una agresión actual a mi libertad. Si me está apuntando con una pistola, me está amenazando. En consecuencia, ya hay una agresión en ese momento. La agresión continúa mientras continúe la lesión al bien jurídico. No es necesario que no se haya afectado el bien jurídico. El bien jurídico puede estar afectado y se continúa afectando. Y puede haber una legítima defensa para impedir o interrumpir esa afectación del bien jurídico. Piensen en un secuestrado. Un secuestrado, como el delito de privación de libertad, es un delito que tiene un estado consumativo permanente, es un delito continuo. Mientras dura la privación de libertad, dura la afectación del bien jurídico y el estado consumativo del delito. De modo que si un secuestrado de repente ve que quien lo está vigilando se quedó dormido o está distraído y aprovecha para darle un garrotazo en la cabeza y liberarse, es una legítima defensa. Cuidado con esto, a veces se ridiculiza, se dice no puede haber legítima defensa contra alguien dormido, no puede haber legítima defensa contra alguien de espaldas. No, en este caso la puede haber, por supuesto. La puede haber. Un garrotazo a alguien, a que lo está vigilando para liberarse. La acción defensiva necesariamente debe tener el carácter de ser la menos lesiva. Es decir, debe ser la acción necesaria. No puede haber otra que sea menos lesiva. Cuidado en esto tengamos en cuenta lo siguiente. La acción es necesaria en la medida en que no se puede realizar alguna otra defensiva que sea menos lesiva que esa que se realizó. Es indispensable para defenderse, salvar esa. En materia de legítima defensa, en principio y por regla general, no hay proporción de bien jurídico. Puedo afectar un bien jurídico mayor para defenderme legítimamente. Sí, es cierto. Puedo inferir una lesión de mayor entidad para defenderme legítimamente. Sí, eso es perfectamente posible. Pero, en líneas generales, eso tiene un límite. Nosotros, en nuestra legislación positiva, no tenemos, como los alemanes, la Notwehr, la defensa necesaria. Tenemos la defensa legítima. ¿Y por qué?
es diferente de la puramente necesaria, porque el medio debe ser racionalmente necesario. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro derecho no corre el principio la necesidad no conoce ley. Tengamos en cuenta que la necesidad siempre ha sido la celestina de cualquier barbaridad que se haya hecho en el mundo, ¿no? Siempre que se ha querido legitimar cualquier barbaridad se invocó la necesidad. Bueno, en nuestro derecho positivo, la necesidad sí, pero la necesidad racional. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una diferencia abismal entre el daño que se infiere en defensa y el derecho que se defiende, el bien jurídico que se defiende. Para evitar una lesión ínfima no puedo causar una lesión enorme. Es decir, cuando ese daño es abismal, cuando repugna ese daño, ahí no hay racionalidad. Generalmente se ejemplifica con el caso del paralítico. El caso del paralítico que se trae de la doctrina. ¿Cuál es? Es un paralítico que está en el fondo de su huerto y tiene un fusil al lado, nada más que un fusil, hombre paralítico, no puede moverse. Hay un niño a 20 metros que va a sacar una manzanita del manzano del huerto. Un niño que va a hurtar una manzanita del manzano del huerto. La única forma de evitar que el niño saque la manzanita para el paralítico que no puede moverse es apuntar con el fusil y bajar al niño. Bueno, evidentemente esa defensa es necesaria, sí, porque no tiene otro medio menos lesivo de hacerlo. Pero es racional, no, porque entre la vida del niño y el valor de una manzana hay una diferencia que es abismal. Esos son los casos en que realmente nuestro derecho positivo no admite la legítima defensa, están excluidos de la legítima defensa, no por falta de necesidad de la acción defensiva, sino por falta de racionalidad de la acción defensiva. Cuidado, insisto, en principio, entre la lesión que se infiere al agresor y el bien jurídico que salva, defiende el agredido, no se requiere proporción. No. ¿Por qué? Porque la balanza está descompensada porque el agredido incurre en una acción ilícita, en una agresión que es una acción antijurídica. Bueno, ahí se descompensa la balanza, entonces no puedo decir que tiene que haber equivalencia. No, no hay equivalencia. Pero claro, se descompensa, pero no se puede descompensar en una forma tal que un platillo vuele por el aire. Entonces, lo que hay es un límite racional. La agresión ilegítima debe provenir siempre de un ser humano. Cuidado. Agresión debe ser de un ser humano. La agresión ilegítima puede cometerse a través de un animal, por supuesto. Sí. En tal caso, bueno, ¿se puede defender legítimamente contra el animal? No, contra el animal solo se puede defender en la medida del estado de necesidad. Y también puede defenderse en la medida del estado de necesidad cuando hay una autoría mediata y el interpuesto actúa conforme a derecho. Ya lo vimos esto de alguna manera, creo que antes lo he mencionado. Es el caso del oficial público, puede ser el agente policía, que va a detener a un sujeto, una persona, en función de una orden formalmente lícita emitida por un juez, pero lo que pasa es que el juez emitió la orden porque quiere sacar de circulación a esa persona para tener relaciones con su mujer. Es decir, pero la gente no lo sabe, lo ignora, la orden es formalmente lícita, el policía cumple con su deber, bueno, contra el que cumple con el deber no puede haber legítima defensa, puede haber como máximo un estado de necesidad. Es decir, puedo decirle, mire, permítame para ir al baño y cierro la puerta y lo dejo encerrado y me escapo por el fondo, bueno, eso sí puedo hacerlo. Pero no puedo defenderme legítimamente. ¿Por qué? Porque en el estado de necesidad hay una proporción. Bueno, lo privé de libertad 2 minutos, pero para salvar mi libertad, por un tiempo mucho más que 2 o 3 minutos. En consecuencia, es un estado de necesidad justificante. Pero no en el límite no puedo agarrar a balazos a la agente policía y sí puedo defenderme agarrando a balazos a un secuestrador, por supuesto, claro. Eso es una legítima defensa.
con el agente policía que procede conforme al cumplimiento de su deber jurídico, aunque la orden sea totalmente ilícita, el hombre no lo sabe, procede conforme a su deber jurídico, está procediendo de una manera que es atípica, hay atipicidad conglobada. Bueno, frente a ese solo puedo defenderme en la medida del estado de necesidad justificante. Hay un problema que son los llamados ofendícula o medios mecánicos de defensa. Los medios mecánicos de defensa o los ofendícula son de distinta naturaleza. Se han planteado varios problemas con esto. Una cosa es poner vidrios rotos sobre un muro, es el caso de los ofendícula típicos que se menciona siempre, poner encima de una reja, en el tope de una reja, flechas en punta, terminar la reja con flechas en punta, en fin, todos esos son ofendículas que no, medios mecánicos que entran dentro de la ley, predispuestos, que entran dentro del concepto de legítima defensa, son necesarios, son racionales, etc. Distinto es el caso de otros ofendículas que yo ni sé si creo que no entran ni dentro del concepto de necesidad, ¿no? Disponer un arma de fuego, un fusil, para que cuando el ladrón de gallinas abra la puerta del gallinero se dispare, que no es un caso de laboratorio, un caso que se dio, el japonés de Rosario lo llama, o bueno, disponer o electrificar una reja para evitar que alguien robe las flores, o poner una carga de dinamita para cuando alguien abre la caja de seguridad. Eso son medios que obviamente no están en el marco de la legítima defensa, no hay ninguna racionalidad en la utilización de esos medios y en consecuencia caen fuera del ámbito de la legítima defensa. Falta de provocación suficiente. ¿Qué es la provocación suficiente? Cuidado, la provocación suficiente no puede ser una agresión. Porque si la provocación suficiente fuese una agresión, entonces sería una legítima defensa contra legítima defensa. Alguna vez la doctrina nuestra lo interpretó de esta manera. No se trata de una agresión, se trata de provocar. Una cosa es salir a pelear, otra cosa es darle una trompada a alguien. Lo segundo es una agresión, lo primero es una provocación. La provocación es suficiente en la medida en que a cualquier persona racional se dé cuenta de que con eso está generando un riesgo de agresión, está facilitando el riesgo de agresión. No se puede considerar agresión suficiente aquella que depende de algunas características personales y sobre todo no muy sociales del sujeto que agrede, es decir, matonismo, machismo, etcétera, ¿no? Carácter pendenciero. Entonces no tengo por qué abstenerme de realizar determinadas conductas por las características agresivas de la persona. En cuanto, es decir, hay conductas que por más que sean, que impliquen agresiones, tampoco legitiman la defensa, ¿no? Pensemos en la agresión de un borracho, al que puedo sacar de encima con un empujón, o la agresión verbal de un niño, del cual puedo defenderme directamente yéndome, marchándome, ¿no? Es realmente está fuera de los límites de la legítima defensa toda defensa que hiera los sentimientos, es decir, personas incapaces, etc. Es cierto, no estoy obligado a tolerar agresiones, pero sí estoy obligado a un mínimo de solidaridad social que frente a determinadas personas incapaces, niños, etc., tengo que evitar el conflicto, resolver el conflicto de otra manera y no mediante una legítima defensa. En cuanto a la provocación suficiente, cuidado, provocación suficiente es muy interesante lo que dispone nuestro código. Se puede defender a terceros, evidentemente.
la legítima defensa de terceros está prevista en nuestra ley, insisto, para nosotros, para el común de los habitantes, la legítima defensa de terceros es un derecho. Podemos defender legítimamente a un tercero, un señor que lo están agarrando a trompadas, puedo ir a defender al señor que lo están agarrando a trompadas. Pero en el caso de agresión, yo también puedo defender al que provocó. Sí, al provocador. El provocador no puede defenderse legítimamente, pero yo tercero sí puedo hacerlo. Siempre y cuando no haya intervenido en la provocación, no haya participado en la provocación. Es decir, esta es la mejor prueba de que en nuestro derecho el injusto es de carácter personal. No hay una causalidad injusta, no. Justamente esto, en el caso del policía que le planteaba hace un rato, a la vieja doctrina nuestra, que entendía que la conducta causal configuraba la antijuridicidad, resultaba muy difícil sacar del medio al policía. Y entonces se ha llegado a la contradicción en nuestra doctrina de llegar a decir que en ese caso el policía no realizaba conducta. Es decir, se ha buscado esta explicación porque no tenían dentro de la causalidad, claro que el policía participa en la causalidad, pero en esta objetividad del injusto, que pretende que el injusto recae sobre toda la cadena causal, no había forma de sacar al policía. Entonces lo sacaban de esta manera, con dos contradicciones. Primero, dejaba de ser autoría mediata la del juez, que emitía la orden ilícita. Y segundo, se consideraba que no había conducta del policía cuando muchas veces los policías por estas acciones son premiados. Es decir, y aparte rompe toda relación con el dato óntico, obviamente que hay una conducta del policía, solo que esa conducta está realizada en cumplimiento de un deber jurídico. Conforme a la teoría personal del injusto, al injusto subjetivo, el injusto es injusto para cada uno, para la conducta de cada uno. No hay una causalidad del injusto, una causalidad nunca puede ser antijurídica, la caída de un rayo no es antijurídica, bueno, tampoco una causalidad determinada por un ser humano puede ser antijurídica. Lo que es antijurídico es su conducta, y es la conducta de cada uno lo que se evalúa para ver si hay un injusto o si no hay un injusto. Esta disposición respecto de la legítima defensa de terceros, de que puede defenderse legítimamente al tercero provocador siempre que quien lo defiende no haya participado en la provocación. Esto nos está mostrando que para nuestro derecho el injusto es subjetivo, es injusto para la conducta de cada quien. No hay causalidad injusta en nuestro derecho. Esta defensa de terceros, insisto, para nosotros habitantes es un derecho. Podemos o no defender a un tercero legítimamente, siempre y cuando no hayamos participado en la provocación de ese tercero, si es que la defensa ha sido provocada. La razón por la cual el provocador sale de la legítima defensa es que no podemos beneficiar, es decir, que se resuelve conforme a derecho, un conflicto de una persona que va generando los conflictos por el mundo, naturalmente. Se resuelve conforme a derecho, se le deja resolver conforme a derecho, pese a que la conducta sea típica, siempre y cuando no sea él el que va generando conflicto por todo el mundo. La legítima defensa de tercero, insisto, cuidado, ya se lo dije varias veces, para el policía es un deber, para nosotros es un derecho. Cuidado, el policía tiene el deber de defenderme legítimamente. Yo tengo simplemente el derecho de defender al tercero legítimamente. Y quedan algunos interrogantes respecto de esto. ¿Hasta cuándo puede ejercerse la legítima defensa?
La legítima defensa puede ejercerse desde la inminencia de la agresión, en el curso de la agresión o incluso inmediatamente después de terminada la agresión, si se puede evitar la lesión al bien jurídico, la propiedad, por ejemplo. Sí, puedo correr al ladrón, por supuesto, lo puedo perder de vista, pero si inmediatamente lo encuentro, bueno, sí, puedo recuperar mi cosa. Hasta ahí todo va bien. Ahora, cuidado. El prófugo, el que huye, alguien intenta robarme algo, no consigue robarme nada y sale corriendo. Puedo correrlo para privarlo de libertad, puedo correrlo para detenerlo, sí, pero no puedo correrlo para matarlo. Cuidado. Ni yo ni el policía, cuidado, ninguno de los dos. Porque ahí ya no estoy defendiendo mi propiedad, ahí estoy defendiendo el orden jurídico, que me autoriza a detener al sujeto, me autoriza a agarrarlo, tirarlo al suelo, sujetarlo y llevarlo a la policía. Eso lo puedo hacer. Y al policía también. Naturalmente él tiene el deber de correrlo, sujetarlo, llevarlo preso. Eso sí. Pero cuidado, ya no me está defendiendo mi propiedad. Ya la tentativa de robo o de hurto, lo que sea, terminó. El sujeto está corriendo y corriendo. Lo que estoy defendiendo ahí, al privar de libertad al sujeto, es el orden jurídico, la justicia, pero no mi propiedad. Esa ya fue o no fue afectada, se puso en peligro, no se llevó nada, fracasó, se asustó, le grité, lo empujé, etcétera. El sujeto se da vuelta, sale corriendo. Sí, lo puedo detener, tengo el derecho de detenerlo. El policía tiene el deber de detenerlo, pero ahí cuidado, que si le pega un balazo, cuidado, no estoy defendiendo mi propiedad. Hay una pregunta interesante. ¿El Estado puede ser agresor? Bueno, el Estado es el Estado. El Estado es un sujeto al que puedo defender legítimamente en la propiedad, por ejemplo. Sí, propiedad del Estado lo puedo defender, como puedo defender la propiedad de una persona jurídica. Sí, perfectamente, pero lo que no, la pregunta es si puedo defender al Estado en cuanto tal. Daría la impresión, algunos creen que el artículo 21 de la Constitución Nacional, cuando habla del deber de armarse en defensa de la patria, permite que cualquiera pueda defender al Estado. No, cuidado, el artículo 21 dice que tiene que defenderlo según las leyes que al efecto dicte el Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo. Yo no puedo armarme en defensa de la patria porque se me ocurre. Cuidado. Cuidado que esto es clave. De lo contrario, si me pusiese a defender el orden jurídico en cualquier forma que se me ocurre, eso daría lugar a la legitimación de los grupos de autodefensa, de las milicias, de los grupos de exterminio, de cualquier género, de los páracos de cualquier naturaleza. Es decir, es una forma de legitimar a todos esos delincuentes. No, cuidado. Yo puedo defender a la patria conforme a las leyes y a los decretos. Tengo el deber de hacerlo como ciudadano. Y también tengo el derecho a defender el orden constitucional frente a agresiones al orden constitucional o situaciones de facto, porque la Constitución no pierde imperium, aunque se interrumpa su vigencia. Es decir, la Constitución no interrumpe la observancia, no se interrumpe la observancia de la Constitución. Artículo 36 de la Constitución Nacional, introducido en la reforma del 94. Esto en cuanto a la posibilidad de defensa del Estado. En cuanto a si el Estado puede ser agresor, el Estado, sí, los agentes del Estado pueden agredir, por supuesto, pero no. El Estado tiene el deber, tiene una serie de deberes, entre otros de prestarme una cantidad de servicios, por supuesto, ¿no? Y tiene deberes sociales. Los deberes sociales no solo en nuestra legislación
no aparecen solamente ahora con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional, sino que es curioso, pero en el artículo segundo del capítulo séptimo del Reglamento Provisorio de 1817, antecedente de nuestra Constitución de 1853, se establecía que el Estado argentino tiene el deber de aliviar la miseria y desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los medios de prosperar e instruirse. Son deberes que tiene el Estado respecto deberes sociales que tiene el Estado, están en el 26 de la Constitución, están en el 26 de la Convención que mencionaba, están en el 41 de la Constitución Nacional respecto del medio ambiente, es decir, pero la omisión, la pura omisión de estos deberes no constituye por sí misma siempre una agresión. Sí constituye una agresión actos de regresión muy claramente dirigidos, como puede ser la clausura de un hospital cuando no hay otro hospital a menos de 100 o 200 kilómetros. Eso sí puede ser una agresión y da lugar a una legítima defensa, si se han agotado todos los medios para impedirlo, si las autoridades no responden. Legítima defensa en los límites de la racionalidad, de la necesaria racionalidad, ¿no? Bueno, por supuesto, en tales extremos las acciones que tuviesen por objeto obligar a los ciudadanos, qué sé yo, las manifestaciones, interrumpir un camino, llamar la atención, etcétera, por supuesto, no secuestrar a los funcionarios, sí, claro que serían actos de legítima defensa. Ahora, insisto, la legítima defensa es objetiva, como todas las causas de justificación. Lo que les decía hace un rato, basta con que se dé la situación objetiva, que en la situación objetiva se den esos requisitos, el conflicto sea resuelto conforme a derecho, y resuelto el conflicto conforme al derecho, esa conducta no puede ser antijurídica. De lo contrario, estaríamos penando un animus. Y lo único que faltaría ahí es el animus defendendi. Es decir, el que ataca, el que agrede a otro, el que dispara sobre otro, que tiene el puñal abajo el poncho y lo va a clavar en cualquier momento, pero no lo sabe, no se da cuenta, actúa en legítima defensa. No cabe duda, aunque no lo sepa. ¿Qué tiene que ver el ánimo? Salvó su vida, por casualidad, sí, por casualidad, pero salvó su vida. El sujeto que le da un garrotazo al que está cuidando entra a una casa, ve a un sujeto de espalda, le da un garrotazo en la cabeza, pero no sabe que ese es el que está cuidando a un secuestrado y con eso libera al secuestrado. Bueno, es un azar, sí es un azar, pero defendió legítimamente, sin saberlo, la libertad del secuestrado, quizá la vida. Y ese es el resultado que interesa al derecho acá. Cuando se terminó, ¿qué quiere que le haga? Estos no son ejemplos tan de laboratorio. El de laboratorio que se pone es aquel que a través de una ventana dispara a alguien que está agachado, no ve lo que está haciendo, pero el que está agachado está ahorcando a otro. Entonces le salva la vida y está ahorcando a la mujer, ¿no? Entonces le salva la vida a la mujer. No lo sabe. No. Bueno, le salvó la vida. Entonces, es un azar, sí, será todo un azar. Pero de lo contrario, puede parecer raro esto, pero pensemos que de lo contrario lo único que se está penando es un animus defendendi. Objetivamente, el conflicto se resolvió como el derecho quiere. ¿El derecho quiere que se libere a un secuestrado? Sí. ¿El derecho quiere que se evite que se mate un sujeto con una puñalada? Sí. ¿El derecho quiere que se evite que un sujeto ahorque a la mujer? Sí. Se resolvió. Si se resolvió, mala suerte,
se resolvió de esa manera. Ah, pero el sujeto no lo sabía. ¿Sabía o no lo sabía? No tiene nada que ver. El conflicto objetivamente se ha resuelto. Y se ha resuelto conforme al derecho. Bien, esta es una de las causas de justificación que está prevista en nuestro Código Penal. La otra causa de justificación que está en nuestro Código Penal es el estado de necesidad justificante, que está en el inciso tercero del artículo 34 del Código Penal. Este estado de necesidad justificante puede justificar tanto tipicidades dolosas como tipicidades culposas. Cuidado que acá también entran los distintos supuestos de coacción. La base de la coacción, normalmente dice la coacción excluye la culpabilidad. No, la coacción puede excluir la antijuridicidad también cuando el daño que se causa es menor que el que se evita. Depende si los daños, si las lesiones fuesen equivalentes, ahí sí, nos vamos a un problema de culpabilidad. Pero el que me está amenazando con un revólver para que firme algo, bueno, si yo lo firmo, estoy salvando mi vida frente al derecho patrimonial, por ejemplo, de la persona a la que puede perjudicar que yo firme ese documento. Naturalmente, esto es un estado de necesidad. Bien jurídico vida, bien jurídico patrimonio. Bueno, naturalmente, ahí lo que hay es un estado de necesidad. ¿Cómo se evalúan los bienes jurídicos? Porque en el estado de necesidad sí, hay evaluación de bienes. El bien que salvo tiene que ser mayor que el que estoy lesionando. La lesión que estoy evitando tiene que ser mayor que la que estoy produciendo. ¿Cómo se salva esto? Bueno, esto, ¿cómo se evalúan, cómo se ponderan los bienes? Hay que ponderarlos en concreto, por supuesto. Esto no depende, naturalmente, de la capacidad, en el caso de la propiedad. Bueno, no puedo llevarme una vaca y decir esto es insignificante porque el señor tiene 10.000 vacas. No, un momento. No. Pero sí, la pérdida de una vaca puede ser muy grave para un sujeto, toda su familia dependa de la leche de una, dos o tres vacas. Bueno, sí, eso es cierto. Pero no depende de la cantidad de bienes que tenga el otro sujeto, ¿no? De ninguna manera. Pero siempre hay que ponderar las circunstancias concretas, ¿no? Una botella de refresco normalmente, bueno, es un bien de escaso valor. Sí, pero en el medio del desierto no, cuidado. Ya ahí no es de escaso valor. Entonces hay que ponderar las circunstancias concretas. Conforme a las circunstancias concretas, ver cuál es la entidad de afectación del bien jurídico. El universo de bienes que pueden afectarse en el estado de necesidad justificante es más limitado que el universo de bienes de la legítima defensa. Por ejemplo, no puedo justificar torturas a través del estado de necesidad justificante. No torturo al sujeto para salvar. No, cuidado, que eso no funciona. El respeto constitucional a la dignidad humana me impide que pueda estructurar torturas. Por supuesto que puede ser una cachetada, bueno, eso puede ser otra cosa. Pero cuando estoy hablando de torturas en serio, de ninguna manera puedo habilitar torturas para legitimar o entender que eso está amparado por un estado de necesidad justificante. El mal que se amenaza debe ser un mal inminente, debe ser un mal de cierta gravedad y debe ser ajeno, es decir, no lo debe haber provocado el sujeto que actúa en estado de necesidad. Por lo menos no lo debe haber provocado intencionalmente.
claro, puede haber algunas circunstancias un poco extrañas, pero en el estado de necesidad justificante, el estado de necesidad justificante nos ampara a todos los habitantes, por supuesto. Ahora, el estado de necesidad justificante puede provocar una lesión, y acá hay un problema. Si alguien me corre por la calle, hay un sicario que me va corriendo y me quiere matar, y yo me meto en la casa de mi vecino, rompo la ventana, me meto dentro de la casa, cometo un delito de daño porque le rompí la ventana y además una violación de domicilio. Bueno, la violación de domicilio mi vecino se la tendrá que aguantar, pero él tiene derecho, como yo me beneficié de alguna manera con la fractura de la ventana, en sede civil, por el principio de enriquecimiento sin causa, por el principio de que me beneficié con esto, etc., puede pedirme una reparación. Es decir, esto, algunos autores sostienen, no, como la causa de justificación justifica y no puede tener ninguna consecuencia jurídica. No, cuidado, los principios del derecho civil son distintos a los del derecho penal. Penalmente, sí, perfecto, mi vecino se tendrá que aguantar la violación de domicilio. Pero la fractura de la ventana me puede decir, sí, compañero, pero yo no tengo la culpa porque lo haya corrido un sicario. No sé qué habrá hecho en la vida, que corre un sicario, bueno, está bien. Fenómeno, pero arrégleme la ventana. Y en eso tiene derecho, que usted se ha beneficiado, ha salvado su vida. Bueno, entonces yo no tengo nada que ver con el sicario que lo corría. En consecuencia, sí tiene, en materia civil puede exigir una reparación del daño inferido. Hay que tener en cuenta que el estado de necesidad es un derecho que tenemos todos, pero siempre y cuando no tengamos el deber de afrontar el riesgo. Es decir, policías, bomberos, militares tienen el deber de afrontar determinados riesgos. Cuidado, esto no significa que tengan el deber de afrontar un riesgo de muerte o de unas lesiones gravísimas, inevitables, etc. No, cuidado. Esos son casos de heroicidad, pero no, tienen el deber de afrontar determinados riesgos para los cuales tienen un entrenamiento especial que el común de los habitantes no tenemos. Es decir, no pueden. Yo puedo decir, bueno, no sé, me amparo en el estado de necesidad para salir corriendo, pero el policía no. Tiene el deber de afrontar ciertos riesgos. ¿Qué sucede cuando hay un estado de necesidad social? Es decir, un estado generalizado. Supongamos una guerra, se generaliza un estado de necesidad y bueno, yo no puedo ampararme en el estado de necesidad para otro que está tan necesitado como yo para sacarle la comida para comérmela. No puedo hacer eso. Eso no. Cuando la necesidad está generalizada, no puedo perjudicar a otro que está en el mismo estado de necesidad que yo. Ahora sí, puedo. Hurto famélico, no hay medicamentos. Puede darse el caso de asalto no un asalto vandálico, sino para obtener alimentos, claramente alimentos, no para robarse cualquier cosa. De un supermercado, sí. Una farmacia, sí. Pero entonces, cuidado, ahí es el dueño del supermercado o el farmacéutico, pues si yo qué culpa tengo de haber... Bueno, ahí sí creo que el Estado es responsable de la situación y ahí se da algo que ya en el siglo XIX propugnaba el buen juez Mañó. El caso del buen juez Mañó decía claramente, en esos casos, si alguien hurta un pan porque no tiene qué comer, el Estado tiene que pagarle el pan al panadero. Esa era la cosa del buen juez Mañó, aquellas reglas del siglo XIX. Búsquenlo en internet, es interesante el fenómeno y las sentencias del juez Mañó, del juez del tribunal de Château-Thierry.
Bueno, uno de los problemas que se plantea normalmente en nuestra legislación es el problema de la protesta, si hay un estado de necesidad o no. Ya lo vimos de alguna manera, ya en algún sentido, la protesta es razonable, es una necesidad racional, cuando se han agotado todos los medios frente a conductas del Estado tan graves que ponen en peligro la vida, la integridad física, la salud de las personas, etc., no queda otro que la protesta y la manifestación de la protesta, que normalmente se ha querido tipificar en nuestro Código Penal, y ha habido algunas sentencias que entienden que la interrupción de una vía de comunicación, la interrupción de una calle, una sentada en una calle, es un acto típico en nuestro Código Penal. No es un acto típico en nuestro Código Penal de ninguna manera, porque la tipicidad de interrupción de comunicación en nuestro Código Penal está sometida a la condición que, si bien no cree un peligro común, cree un peligro. A tal punto que el antecedente histórico de nuestro código originario, antes de la reforma que introdujo ese tipo, era el levantamiento de rieles de ferrocarril. En consecuencia, si estar sentados es ocupar un lugar con cuerpos, y los seres humanos tenemos cuerpos, no solo son almas, de modo que, bueno, nos sentamos, ocupamos un espacio. Eso está justificada esta molestia a la circulación que no genera ningún riesgo, ningún peligro para la vida, etc. Sí, claro que en determinados casos está, por supuesto, que no está justificada si hago una manifestación de esta naturaleza, interrumpo una calle, porque no tengo una peluquería en el barrio. No, por supuesto esto no. Pero sí porque no tengo un hospital, porque no tengo una sala de primeros auxilios, porque no me hacen una obra pública que está produciendo muertos, en fin, esas cosas, en esos casos, por supuesto que sí. Bien, nos quedaría ver el exceso culpable en materia de causas de justificación, pero por hoy creo que ya tenemos suficiente. Dejo para la próxima el exceso culpable y vamos a ver si tenemos tiempo de comenzar con la tercera característica específica del delito, que sería la culpabilidad.